Cada año, el camino a Jerusalén se llenaba de movimiento, familias viajando juntas, conversaciones fluyendo, fe llevada en sandalias polvorientas, y entre ellas caminaba María, sus pensamientos firmes, familiarizada con el ritmo de la peregrinación, mientras Jesús caminaba también. Ya no era un niño pequeño, aún no un hombre, tenía 12 años, alerta, observador, creciendo silenciosamente en conciencia. Y a medida que el viaje de regreso se sentía ordinario, familiar, seguro, María asumió que Jesús estaba cerca, caminando con parientes, riendo con primos, absorto en la comodidad de la comunidad, un patrón en el que había confiado muchas veces antes. Pero a medida que el día se alargaba hacia la tarde y las conversaciones se asentaban en el silencio, la ausencia se hizo notar, llevando a la confusión, no pánico al principio, sino preguntas y urgencia cuando lo que más importaba faltaba repentinamente, lo que llevó a María a retroceder y seguir sus pasos, tanto literales como emocionales, regresando a Jerusalén, donde las calles concurridas y los rincones familiares ahora pesaban con preocupación. Después de 3 días de búsqueda sin respuesta, finalmente lo encontraron en el templo, no angustiado, no escondido, no perdido en la forma en que María entendía la pérdida, sino sentado entre maestros, escuchando atentamente, haciendo preguntas que llevaban un peso más allá de su edad, con quienes estaban a su alrededor sintiendo que no era solo curiosidad, sino claridad. Entonces, la voz de María rompió el momento, preguntando, ¿por qué nos has hecho esto? Sus palabras no llenas de ira, sino más bien de miedo transformado en preocupación, amor moldeado por la vulnerabilidad. Y luego Jesús respondió, no de manera defensiva, no descuidadamente, sino con calma certeza, diciendo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi Padre? Revelando no rebeldía, sino revelación, ya que María no discutió ni comprendió del todo, pero sostuvo ese momento en silencio, almacenándolo como había almacenado tantas cosas que aún no podía explicar, antes de que Jesús regresara a casa con ellos, sometiéndose, creciendo y viviendo fielmente dentro de su familia y comunidad. Sin embargo, algo se había dejado claro ese día. Incluso antes de su ministerio público, Jesús ya estaba alineado con un propósito, ilustrando que nunca estuvo perdido, sino solo encontrado en algún lugar más profundo que la expectativa. A medida que pasaban los días y las bulliciosas calles de Jerusalén se llenaban de actividad, María no podía deshacerse del recuerdo de ese momento en el templo, donde Jesús mostró una comprensión que tanto la maravillaba como la asustaba, creando una tensión en su corazón que era difícil de reconciliar. Se maravillaba al ver cómo su pequeño, ahora floreciendo en un joven, navegaba las conversaciones con tal madurez, haciendo preguntas que parecían resonar con una sabiduría más allá de sus años, mientras ella luchaba con el miedo de perderlo en un mundo lleno de incertidumbres, sintiendo el peso del amor de madre transformarse en un dolor de incertidumbre, al darse cuenta de que esto no era simplemente una fase, sino un vistazo al profundo propósito para el que estaba destinado. Sin embargo, en medio de sus preocupaciones, había un destello de orgullo, sabiendo que Jesús estaba forjando su camino, uno definido por una conexión con algo mucho más grande que ella misma. Y mientras regresaban a casa juntos, una comprensión más profunda comenzó a asentarse en su interior, reformulando su perspectiva sobre la maternidad y la fe, al reconocer el llamado divino que reposaba sobre los hombros de su hijo, aceptando finalmente que cada paso hacia adelante estaba entrelazado con el dejar ir, permitiendo que su corazón abrazara tanto la alegría de verlo crecer como la tristeza de saber que estaba destinado a cosas extraordinarias, transformando sus miedos en una fuerza tranquila que los guiaría a través de lo que les esperaba.